El libro de geografía de la SEP de 1993 indica la fecha del entonces siguiente eclipse total de Sol visible en territorio mexicano. Esta fecha, el 8 de abril de 2024, fue el lunes pasado y tuvimos la oportunidad de presenciar este evento astronómico en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, donde fue apreciable en su totalidad. Antes de mostrar nuestra grabación del eclipse, responderemos una pregunta muy popular. ¿Por qué no tenemos eclipses solares todos los meses? La Luna completa su órbita a la Tierra cada 28 días aproximadamente. Si esta órbita se encuentra en el mismo plano que la órbita de la Tierra, al alinearse con ella y el Sol, debería producirse un eclipse. ¿Por qué no sucede? Bueno, pues no sucede precisamente porque no se encuentran en el mismo plano. La órbita de la Luna forma un ángulo de 5 grados respecto al plano de traslación de la Tierra. A pesar de no parecer una inclinación muy dramática, la distancia entre la Luna y la Tierra es suficientemente grande para que la Luna no proyecte su sombra sobre la superficie de nuestro planeta. Por esta razón, la Luna solo puede producir un eclipse al encontrarse cerca de alguno de los nodos lunares, los dos puntos donde la órbita de la Luna corta el plano de traslación de la Tierra. De esta manera, los eclipses suceden alrededor de 2 veces al año, cuando el Sol encuentra alguno de los nodos lunares. Si los nodos lunares permanecieran fijos respecto a la Tierra, los eclipses se darían justamente cada 6 meses. Pero estos cambian su posición ya que la órbita de la Luna no es fija. Evoluciona en el tiempo debido a la influencia gravitatoria del Sol y los planetas. De hecho, el cálculo de su trayectoria es uno de los más complicados dentro de la mecánica celeste. Primeramente, hay que tomar en cuenta los dos tipos de precesión que tiene la órbita de la Luna. La precesión apsidal, que ilustra la imagen y que se completa cada 8.85 años, y la precesión nodal, que como el nombre lo indica, se trata del movimiento de los nodos lunares y que se completa cada 18.6 años. Además, debido a la rotación de la Tierra, los eclipses pueden tener lugar, pero solo ser visibles en zonas poco accesibles de la superficie de nuestro planeta. Afortunadamente, más que accesible, Mazatlán fue un lugar ideal para disfrutar del eclipse en su totalidad. El siguiente eclipse en nuestro país será dentro de 28 años, más de un tercio de la vida promedio del ser humano. Sin embargo, para nuestro planeta, que ha dado miles de millones de vueltas al Sol, 28 vueltas no son nada. Son las revoluciones que da el motor de tu coche en un segundo. Son los giros que da un trompo en un suspiro. Son 20 minutos en la rueda de la fortuna. Algo que nos recuerda lo efímeros que somos. 28 años que se ven en las arrugas de la piel y las canas en el cabello, en las ideas y en la sociedad. Son tan solo 28 vueltas.